Hola, muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí estar en esta mañana con ustedes y trayéndole una pequeña porción de la palabra de Dios para que esa palabra de Dios caiga en nuestro corazón y bueno, y dé frutos al 100 por 1, porque ese es el objetivo de nosotras cuando estamos dando una reflexión de la palabra y queremos que esa palabra dé fruto y se extienda a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, porque ese es el objetivo, como dice la palabra de Dios, que es el propósito de nosotros, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que acepte al Señor Jesucristo sea salvo, mas tenga vida eterna. Bueno, vamos a estar orando, vamos a dar la bienvenida al que esté conectado y a los que se van a conectar más tarde en el nombre de Jesús, para que escuchen esta pequeña reflexión que sé que les va a agradar mucho y bueno, la van a tener allí y la van a poner por obra, tanto para ustedes, para mí y para toda la familia, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mío, vamos en esta mañana, Padre Santo, primero, ante todo pidiéndote que nos perdones nuestros pecados y que se nos ayudes a ser mejores hijos delante de ti, Señor mío. Que todo lo que yo vaya a decir en esta mañana aquí, Señor mío, sea palabra tuya y no mía, Padre. Que yo hable con denuedo tu palabra y que esta palabra, Señor mío, caiga como olor fragante, Señor mío, de la gloria en nuestro corazón y dé frutos al 100 por 1, Señor. Señor mío de la gloria, dame sabiduría e inteligencia, Padre, para poderla dar, porque yo sola no puedo, Señor. Es tu Espíritu Santo que me va a guiar, Señor mío, a toda verdad. Me va a llevar a través de tu palabra para que lo que yo diga, Señor mío, sea palabra tuya y no de mi propia boca, Señor mío, de mi propio ser, Padre Santo, sino que sea palabra tuya. Amén. Bueno, y sabemos que todo lo que nosotros hacemos en esta vida está aquí. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Para qué? Para tener salvación y vida eterna allá arriba en los cielos. Este es mi manual de vida. Este es mi manual de vida, así como nosotros vamos a la escuela y aprendemos muchas cosas acerca de cómo nosotros tenemos que pasar las materias y tienes que mentalizarla, analizarla, digerirla. Así mismo es esta palabra. Y esto es lo más bonito, porque esta palabra no se te va a ir, esta palabra no se va a perder. Y esta palabra es para toda tu vida, por la eternidad. Porque nosotros podemos estudiar y de repente se nos olvidan las cosas, pero esta palabra tenemos que tenerla siempre en nuestro corazón. Como dice, escribirla en la tabla de nuestro corazón, dársela a nuestros hijos, en la salida, en la entrada, cuando vamos en el carro, cuando nos estamos bañando, cuando estamos cocinando. Siempre tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es la que nos lleva a nosotros a toda verdad. Y obedecerle, porque eso es lo más bonito, que tenemos que obedecerle a nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, y hoy le tengo un tema muy bello, bueno, a mí me gustó mucho, y se trata sobre la capacidad divina. Y cuando nosotros hablamos de divinidad, vamos a hablar de Dios, de esa capacidad divina, de esa sabiduría divina que tiene el Señor, que el único que la tiene es Él. La sabiduría divina, ¿qué es? Te podrás preguntar, ¿qué es la sabiduría divina? Y te digo, la sabiduría divina es la capacidad para ver las cosas desde el punto de vista ¿de quién? De nuestro Padre Celestial que está allá arriba en los cielos, de nuestro Señor Jesucristo, para ver esa sabiduría divina y actuar de acuerdo con los principios bíblicos, como se los he dicho, que Él nos ha dado en su palabra. Esa es la sabiduría divina, esa capacidad para ver las cosas como Él las ve. Nosotros no tenemos esa capacidad de ver las cosas como el Señor la ve, pero sí le podemos decir a Él que nos instruya para poderla ver. Porque cada uno de nosotros Cristo nos dio una capacidad
Él tiene una capacidad a ti, una capacidad a mí. A todos nos dio esa capacidad, como dice la palabra, su palabra, que dice, cuando subió a los cielos, llevó a muchos prisioneros, ¿verdad? Y dio la capacidad a la gente. Pero, ¿qué significa que subió al cielo? Sino es que también Él bajó a las profundidades, bajo la tierra, a las profundidades de la tierra. Él primero bajó y luego subió para mostrarnos todo lo que había allí, para darnos a demostrar qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que comportarnos, qué debemos hacer nosotros. Y vamos a estar disgregando en la palabra de Dios el poder para liberar. ¿Quién es el que tiene el poder para liberar? ¿Lo tengo yo? No, yo tengo el poder porque el Señor me ha dicho, ora para que sean libres. Pero el que da la libertad, la liberación, es nuestro Padre Celestial. Como lo dice en Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. ¿Se acuerdan? Del horno de fuego ardiente y de la mano. Oh Rey, Él nos librará. Eso se lo dijo Daniel 3:17. ¿Se acuerdan? Cuando estaba pasando por esos problemas serios. Y Él fue el que los libró del horno de fuego. ¿Ah? Qué bello, ¿eh? Y en la palabra de Dios nos habla claramente acerca de la liberación que tenemos, que eso tiene un significado muy profundo, muy poderoso. Hablar de esas acciones amorosas que Dios tiene para nosotros, ese rescate de su pueblo. Porque eso es lo que quiere Él, rescatar a su pueblo de toda opresión, del peligro, de la opresión del mal, de la opresión del enemigo que está allí todos los días, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que está haciendo el Señor, porque en el fondo la liberación es un acto de una intervención divina. ¿Y de qué? Y de salvación, porque cuando Dios nos liberta, nos hace verdaderamente libres para que la verdad esté en nosotros. Y la palabra liberación significa que salvar, rescatar, liberar. ¡Wow! Mire, es una palabra tan hermosa, porque esos términos van a señalar que Dios es una fuente y un agente liberador, libertador, porque nosotros estamos aquí en este mundo caído y tenemos que buscar al Señor para que nos libere, porque tenemos muchas ataduras de nuestros ancestros, de nuestra vida aquí en esta tierra, y el único que nos puede liberar de todo eso es el Señor. Amén. Entonces, la liberación, ¿qué implica? La liberación es un proceso continuo, pero es un proceso continuo espiritual, una guerra espiritual que tenemos que tener, donde el creyente debe resistir, como se dice, activamente. Tenemos que resistir al enemigo y él va a huir de nosotros. Y tú dirás, ¿y cómo vamos a resistir al enemigo? Pues por la palabra. Por la palabra vamos a estar orando, resistiendo, liberando, pidiéndole a Dios que nos libere de esas ataduras que venimos trayendo de familia, de los genes, todas esas ataduras que no nos dejan llegar a estar gozosas con el Señor. Eso es lo que quiere el Señor y Él es el único que nos puede liberar de eso. Vamos a analizar otro punto, que es el poder para mantener sus promesas. ¿Quién cree ustedes que Dios cumple sus promesas? Yo lo creo. Yo lo creo. En Romanos 4:21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí en la palabra de Dios están todas las promesas de Él. Todas las promesas de Él. Y las promesas de Él son en Él sí y en Él ¿qué? Amén. Dice la palabra de Dios que pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se abrirá.
El Señor no tarda en cumplir sus promesas. Y te lo digo yo. Te lo digo yo que he pasado por muchas cosas en mi vida, muchos procesos en mi vida. Y he visto la mano de Dios, he visto cumplir su promesa. Como me dio, creo que está en Isaías 43, 19 creo que está. Nuevamente abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y dice, lo volveré a hacer. O sea, esa es su promesa, que Él lo volverá a hacer. Y que su promesa, aunque tú la veamos que se está tardando, no importa. Dios te va a dar la fortaleza para seguir adelante. Porque Dios no se olvida. Dios no se olvida de los procesos que tú estás pasando, de las lágrimas que has botado, de todo aquello que has pasado por ese valle de sombra, de muerte. El Señor no se olvida de eso. Y esas lágrimas se van a convertir en gozo, porque eso lo dice la palabra de Dios y yo lo creo. Y nos va a dar ¿qué? La victoria. Y la victoria nos lo da ¿en qué? En Cristo Jesús. Amén. Entonces no podemos pensar que el Señor va a tardar sus promesas. Tardará, pero Él las va a hacer, porque Él las prometió y dijo que lo haría y lo va a hacer. Lo que tenemos que tener es paciencia. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos también acudan al arrepentimiento. ¿Por qué creen ustedes que el Señor no ha venido todavía aquí en este mundo? Porque Él está esperando que mucha gente se arrepienta, acepte a Jesucristo como su único y personal Salvador, para Él poder venir. Él nos está dando tiempo de ese arrepentimiento genuino, para Él poder venir. Fíjense ustedes, es el tiempo del Señor, no de nosotros. En 2 Corintios 1, 20, 22 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él ¿qué? Amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios nunca te va a dar una promesa que Él no pueda cumplirla. Eso jamás. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él cumplirá todo lo que Él dijo en su palabra. Él no puede mentir, porque Él es verdad. Él es la pura verdad. No puede mentir. Y la mejor noticia de todos, que se las voy a dar, mis hermanas, mis hermanos, amigos, es que todas las promesas de Dios se encuentran su cumplimiento en Jesucristo, como lo dice 2 Corintios 1:20. Amén. Él va a cumplir tu promesa y va a cumplir la mía. No nos va a dejar avergonzados. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Pero eso sí, tenemos que cumplir también con Él. Amén. Vamos a ver el poder para hacernos suyos. Romanos 11:23. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, sean injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios hace como Él quiere. Como dice, Él tiene su redil. Si se le escapa una de las ovejas, Él va y la busca. Corre tras de ella y la busca y la vuelve a injertar. ¿Se acuerdan en la vid verdadera? Que es Jesucristo. Él nos vuelve a injertar allí. Como dice 2 Timoteo 1:17. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de espíritu de amor, de dominio propio y de buen juicio. No nos debemos de avergonzar, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco te avergüences de mí, dice el Señor, preso por causa suya. No debemos de avergonzarnos ni de no hablar del Señor en cualquier parte, porque el Señor te va a pedir a ti, te va a pedir cuenta, ¿qué hiciste?
Él no te va a decir cuántas casas tuviste, cuántos carros, cuánto ganaste, cuántos pares de zapatos, aunque a mí me gustan los zapatos, cuántas carteras, cuántas ropa. No, Él no te va a decir eso, sino cuántas personas tú le ministraste, cuántas personas discipulaste, cuántas personas tú le hablaste de mí. Eso es lo que te va a pedir el Señor cuando estemos delante de la presencia de Él. Porque eso es lo que quiere Él. Amén. Porque la potencia, o sea, el poder de Dios se refiere a ¿qué? A un valor positivo. Es un valor positivo porque crea una libertad en nosotros. Una libertad que nos salva de todo lo malo, que vamos a estar en la presencia de Dios, esa salvación que viene a través de ¿quién? De Jesucristo, de su Hijo unigénito, ¿ah? Que se va a manifestar en sabiduría y como un don que libera, que crea, que salva, que produce una salvación pura, una salvación que tenemos que cuidarla con temor y temblor, como dice la palabra de Dios. Porque, ¿qué dice el poder? El poder que es de Dios. El poder de Dios es ilimitado. Porque Dios hace como Él quiere. Y el poder pertenece a ¿quién? Al Señor, a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando el poder es referido totalmente, solamente a Él, se manifiesta en ¿qué? En gloria, porque su poder se va a manifestar en gloria para ti, para mí, para nuestra familia. Y eso es lo que nosotros queremos, que su poder se manifieste en nosotros, porque es el poder de Dios, un poder que es inimaginable, es tan grande que no nos podemos ni imaginar. Es un poder pero enorme, un poder que no tiene nombre, es inexplicable, capaz de transformar tu vida, capaz de redimirte, capaz de hacer las cosas, mira, así, porque el poder de Dios es grande y Él es el único que puede redimirte, que puede cambiarte, que puede transformar tu vida, la de tus seres queridos, la de tu esposo, la de tus hijos, tus nietos, tus hermanos, la familia, la del el vecino. Ese es el poder que tiene el Señor para justificar todas las personas que han sido escogidas para ser hijos de Él y por ende andar en buenas obras. Porque no podemos creer en Jesús, aceptarlo como nuestro único y personal Salvador y andar en malas obras. Porque la fe sin obra es muerta, como dicen, la fe sin obra es muerta. Y no podemos seguir de esa manera. No, Señor, la fe sin obra es muerta. Amén. Lo otro que tenemos nosotros que ver, sinceramente, que tenemos que aprender nosotros, es el poder de la palabra de Dios que reside en la verdad, que proclama a Dios, que proclama al Señor Jesucristo, debido como dice la palabra de Dios, que es una inspiración, que fue ideada por Dios, inspirada por Dios, es valiosa. ¿Para qué? Para enseñarnos, para formarnos, para rearguirnos, para guiarnos en toda verdad. Y se convierte en una herramienta para tu vida y para mi vida, para reparar, para convencer, para reprender, para poder conocer al Señor, a Dios, a su Hijo Jesucristo y poder seguir su voluntad aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga? Todo aparece allí en la palabra de Dios. Hay cosas que al hombre le parecen que son buenas, pero no. El corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre no otorga poder, no otorga gracia.
solamente Dios. Examinémonos qué estamos haciendo con nuestras vidas, hasta dónde queremos llevar nuestras vidas, hasta dónde queremos que Dios nos oiga en nuestras oraciones. ¿Dónde quieres llegar tú? ¿A los cielos? Porque dice la palabra de Dios que es una puerta estrecha y que es difícil entrar por ella. Imagínense ustedes, la otra es ancha porque va a entrar mucha gente, pero yo quiero entrar por ella. Y tú también, ¿verdad? Entonces, busquemos de la presencia de Dios siempre. Vamos a analizar el poder de la gracia de Dios, el poder que te otorga la gracia. Porque la gracia es un Dios, es un don de nuestro Padre Celestial, que se otorga a través de ¿qué? De su Hijo Jesucristo. Amén. De su Hijo Jesucristo. Y la palabra gracia, según se usa en las Escrituras, ¿se refiere a qué? Se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecidas por medio de la misericordia y el amor de Jesucristo. Esa es la gracia, porque nosotros no somos merecedores de la gracia de Dios, pero con todo y con eso Él nos ama. En 2 de Colosenses 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice, abundéis para toda buena obra. Tenemos que hacer las obras, buenas obras. ¿Qué tienes en tu corazón aquí? Porque este es el corazón. ¿Qué tienes aquí en tu corazón? ¿Cómo reaccionas tú ante una persona que te ha tratado mal? Ante una persona que tú ves que te dice las cosas de frente, sin ningún tipo de conciencia, sin ningún remordimiento, que te ataca. ¿Qué debemos de hacer? Yo por lo menos, yo lo que puedo hacer es que callar y saber que Dios es el Todopoderoso y entregárselas al Señor, porque esa es la única manera, entregarle a Dios todas las cosas, porque todas las cosas el Señor que las está viendo y las está analizando, porque por gracias tú y yo, ¿verdad? Somos salvos. ¿Mediante quién? Mediante la fe que tenemos en nosotros, en el Señor Jesucristo, en Dios. Porque esto no procede de nosotros. Nosotros no hemos hecho nada para merecernos la gracia. Porque esto es poder de Dios, esto es un regalo de Dios, su gracia. Es una gracia inmerecida, no por obras, dice la palabra, para que nadie se jacte. Yo hago obras y yo merezco la salvación. Yo ayudo a la gente, le doy ropa, le doy comida, le doy esto, le doy el otro. Ok, está bien. Pero has aceptado al Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como tu único y personal Salvador. ¿Tienes esa fe en tu corazón o solamente lo haces para que todos te miren y para tener el agradecimiento de los demás y no de Dios? Dios conoce tu corazón. Y gracias a Dios si tú eres una persona bondadosa, que ayudas, pero necesitas estar pegada del Señor, unida al Señor en fe. Porque la fe sin obra es muerta y no estamos salvos por obras. No somos salvos por obras. Porque nadie por obras se va a gloriar, a glorificar. Porque Pablo nos dice que la gracia es un regalo que no puedes tú ganar. No, Pablo no hizo nada ¿para qué? Para recibirla, sino que Dios decidió transformarlo y enviarlo como su mensajero por todo el mundo. La gracia de Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de lo que nosotros somos pecadores en este mundo, a pesar de lo que no merecemos. Pero esta es su bondad. Esta es la bondad a los que somos indignos de Él. Pero Dios nos ama. Y por la gracia de Dios,
vamos a ser transformados. Tú no has hecho nada, yo no he hecho nada para ganarme esa gracia. Pero vamos a los pies de Cristo y Él nos la va a dar. Cuando Pablo le decía que tenía un aguijón en la carne, que se lo quitara porque le dolía mucho, yo me imagino que era, no sé, algo como, no sé, un dolor, una molestia en su cuerpo. Y le decía al Señor que le quitara eso. ¿Y que le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en las debilidades. Solamente con la gracia de Dios tenemos todo, todo en el nombre de Jesús. Y vamos a ver el poder para transformarnos. ¿Quién puede transformarte? ¿Quién puede cambiarte? No, a ti ni a mí no puede cambiar nadie. Solamente Dios, solamente Jesús es el único que tiene el poder para transformar tu vida cuando tú lo buscas. Más nadie te va a cambiar. No tenemos ese poder para cambiar a nadie. Ni la gracia, porque la gracia viene de Dios y la gracia es un poder transformador cuando nosotros lo buscamos. Dice en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Qué bendición! En Juan 6:35 dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ¿qué dice? No tendrá ¿qué? Hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿A qué se refería Jesús con esto? Jesús es el pan de vida. Él es el que nos va a llenar. Él es el que nos va a saciar. Él es el que te va a dar gozo. No vamos a hablar aquí de felicidad, porque la palabra no habla, de Dios no habla de felicidad. Habla de gozo. Cuando lo buscamos a Él, nos llenamos de su gracia, de su poder transformador. Y Él es mi pan de vida, el que tengo que comer todos los días. Y tengo que beber de Él. ¿Por qué? Porque Él es el que sacia mi sed. Qué bello, ¿verdad? El Señor desea que realmente lo tomemos a Él como nuestra comida, como nuestra bebida espiritual todos los días. Porque de esta manera, ¿qué va a pasar? Vamos a poder crecer espiritualmente, vamos a poder dar una palabra, vamos a poder ser transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria, como dice su palabra. Busquémoslo para poder ser transformados, mientras vamos a permanecer igual. Si no buscamos del Señor, mira, no va a haber ningún cambio en ti, porque siempre va a aparecer ese viejo hombre. No digo que de repente pueda salir, pero el Señor te ha libertado de eso y te ha cambiado y te ha transformado para hacerte una nueva persona en Él, para que puedas disfrutar de la vida eterna y puedas dar lo que Dios te da, no quedarnos con eso, porque el poder de la palabra de Dios reside en la verdad que se proclama para enseñarnos, para formarnos, para guiarnos, para instruirnos en la verdad. Y eso se va a convertir en una herramienta para tu vida, para la vida de tu familia, para la vida de tus hermanos, de tus familiares, de tus vecinos. Esa es una herramienta. ¿Para qué? Para reprobar, para convencer y para reprender todo aquello que está en el mundo, de modo que podamos conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. Eso es. La palabra de Dios es una herramienta donde tú puedes ver qué es lo que yo voy a hacer con esta herramienta. ¿Qué me da el Señor? ¿Qué me dice el Señor en su palabra? Qué bello, ¿cierto? En 2 Corintios 3:18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejemos como a un espejo la gloria del Señor,
somos transformados a su imagen con más y más gloria de la acción del Señor, que es el Espíritu. Cuando vemos a Dios cara a cara, todo cambia. ¿Por qué? Porque la conversión, cuando nosotros decimos, me he convertido a Dios, ¿qué significa eso? Que he dado un vuelco a mi vida, que ya yo no quiero seguir siendo la misma. Voy a buscar esas herramientas para que Dios me transforme, me cambie, me libere de toda acechanza del enemigo. Eso es lo que va a hacer el Señor, transformarme. Y me va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Eso es lo que es la conversión, que es uno de los procesos que me va a transformar mi vida. Eso no es un acontecimiento que así, ya, listo, acepté al Señor y ya me transformó. No, eso es un proceso que vas a llevar con el Señor, porque Él te va a ir transformando poco a poco y te da su Espíritu Santo para que te lleve a toda verdad y para que te guíe y que te diga, eso no es lo que yo quiero. Hijo, yo quiero esto. ¿Por qué? Porque no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios, en el cual creemos, y Él dice su palabra que Él nos adopta como sus hijos. Lo que pasa es que mucha gente no cree en esto, cree que todos somos hijos de Dios, pero lean la palabra. La palabra de Dios no se equivoca, no por lo que yo estoy diciendo, y no es por tradición, sino por convicción. Yo pensaba también, pero no todos somos hijos de Dios. No todos. Pero no discutamos eso. Busquen en la palabra de Dios para que ustedes se den cuenta qué es la diferencia. Tenemos que ejercer nuestra fe en Jesucristo, arrepentirnos del pecado, bautizándonos y recibir el don del Espíritu Santo. Y tenemos que, ¿qué más? Perseverar ¿hasta dónde? Hasta el fin, hasta que el Señor venga. Que no nos encuentre descuidados en las cosas del mundo. No, eso no es lo que quiere Él. Vamos a ver el poder para salvarnos. ¿Quién cree ustedes que tiene el poder para salvarnos? Solamente Dios, a través de su Hijo Jesucristo. En Hechos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque la salvación se logra solamente por la gracia, por medio de la fe, como lo dice en Efesios 2, 8 y 9. La fe acepta el hecho de que Cristo murió. ¿Por quién? Por ti, por mí, por la humanidad. Cristo dio su vida por ti y por mí. Nosotros éramos pecadores. No es que con esto no vamos a seguir siendo. Sí, porque ninguno, hasta que no lleguemos a los cielos con el Señor, no vamos a dejar de pecar. Pero nos va a dar su Espíritu Santo, que nos va a convencer. Cuando algo estamos pecando, lo que sea, vamos a tener esa felicidad, esa fe en el Señor. Amén. De que estamos en Cristo Jesús. Y que vamos a tener que Él perdone nuestros pecados. Porque por fe los humanos solo pueden que salvarse. Tenemos que tener la confianza, la misericordia de Dios y aceptar aceptar a Cristo como nuestro único y personal Salvador. Entonces, ¿qué es el poder de Dios para esta salvación? El único poder para la salvación eterna es el Evangelio de Jesucristo, en el que se revela, ¿por qué? Por la justicia de Dios. Cualquier persona que cree en el Evangelio es salvado por su fe en Jesucristo. Amén. Y así lo dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de ¿quién? De Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe
y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe que vivirá. Y vamos a ver por último, que es el poder para redimirnos. ¿Quién te redime? ¿Alguien de tu familia o tú mismo? No, es Dios mismo, el único Jesucristo que te puede redimir. En Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Porque Él se dio por ti y por mí. Él se dio todo. Él se dio para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para la posesión suya. Porque somos su pueblo. Somos un pueblo adquirido por Dios. Nuestro pasado ya quedó atrás. Él nos sacó de eso donde nosotros vivíamos, atados al mundo, creyendo cosas que no son, viviendo en un mundo de perversidad. Pero el Señor nos sacó para una posición suya. Y el Señor es celoso, celoso de buenas obras. Porque primero en nuestra vida tiene que ser Él. Él es el primero, Él es el segundo y Él es el tercero en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el que te da vida, Él es el que te da salud, el que cumple sus promesas en tu vida. Entonces, la redención se refiere al rescate que nos va a hacer Dios a ti y a mí como creyentes. ¿Solo a través de quién? De la muerte de Jesucristo sobre la cruz y todos los beneficios que esto va a traer. Entonces, los beneficios de la redención son muchos, porque es el acto de ser salvo, el pecado y la muerte mediante el sacrificio de Jesucristo. Y los beneficios que esto trae con nosotros incluye el perdón de los pecados, la vida eterna, la paz con Dios, la libertad de la esclavitud en donde nosotros estábamos. Y tiene un propósito muy significativo, que es la vida eterna. Y te da vida, te va a dar fuerza y el perdón de los pecados. Y te va a dar poder y su gracia para nosotros seguir en este mundo. Que eso es lo que hace el Señor. Amén. Bueno, amados, amadas de Dios, esto es lo que le tenía por el día de hoy. Que Dios me los bendiga, me los cuide, me los guarde. Eunice, un beso para ti. Eunice, Claudia, mi sobrina bella, Dios te bendiga. Mónica, un beso muy grande. Para mi hijo Edward, un beso muy grande. Los amo mucho. Que Dios me los libere, que me los cuide, que me los guarde. Y bueno, vamos a hacer una oración para entregarlo. Padre, te doy infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida, Señor. Padre, te pido que esta palabra haya caído con olor fragante en nuestro corazón, Señor, y que produzca, Señor mío, todas las bendiciones que tú nos tienes preparado para nosotros, Señor. Que te busquemos primero a ti, el reino de Dios y su justicia, Señor, y todas las cosas van a venir por añadidura. Gracias por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que nos tienes preparados para esta semana. Amén. Bueno, amados, amados de Dios, recordamos que los días lunes está la hermana Carol Colmenares, los martes esta servidora, los miércoles la hermana Julie de Gutiérrez, los jueves la hermana Vanessa Reich y los viernes la hermana Eunice Fariñas. Así que Dios me los bendiga, me los cuide, me los guarde, les amo mucho y nos vemos el próximo martes. Les amo, amén. Un beso para todos.